primer lugar, mi agradecimiento a Mi Tierra Televisión por su amable invitación. En segundo lugar, decir que el tema es tan extenso que necesariamente he tenido que comprimirlo y por lo tanto pido disculpas de saltar de un punto a otro y solo referirme que quien desee ampliar lo que aquí se diga, por eso está extraído de estos dos libros que les enseño aquí. De un lado, el volumen cuarto de mi obra Derecho, Estado y Sociedad, que es un extenso libro de 1600 páginas, como yo teóricamente le suelo llamar el manualito para mis alumnos. Y después el volumen 3, que contiene los documentos. Entonces, son de estos dos libros donde voy a extraer en muchos casos literalmente. El título que yo he elegido se denomina El fraude del régimen político actual y como subtítulo analizado desde sus propias fuentes y desde las manifestaciones públicas de sus propios personajes. Por lo tanto, es necesario leer en bastantes ocasiones los textos literales. Todos recordamos la conocida frase de Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley, con la que intentaba explicar el proceso de la llamada transición. Yo, por el contrario, afirmo que fue hecha de oca a oca y tiro porque me toca, que para eso el parchís es mío. En su inicio todo fue sigilo y secretismo. Joaquín Bardavío, quien fuera jefe de los servicios de información de Presidencia del Gobierno en la época de Adolfo Suárez, nos hace la siguiente confidencia elogiosa años después, 1983. Por entonces, dice Joaquín Bardavío, las grandes decisiones políticas no se tomaban en los consejos de ministros y ni siquiera en una camarilla reducida. Las grandes decisiones y los asuntos más delicados se discutían los domingos, a la caída de la tarde, en el Palacio de la Zarzuela. En aquellas jornadas festivas y discretas se reunía el rey con Torcuato Fernández Miranda y con Adolfo Suárez. Y allí los tres, a las 9 de la noche con cena incluida, trataban los grandes asuntos de Estado, trazaban tácticas y preparaban ideas. Apenas nadie conocía aquellas reuniones que sin ningún énfasis podían calificarse de secretas. El articulado de la ley de reforma política, el procedimiento jurídico para empujarla y hasta cómo convencer a fulano y a mengano, que eran asuntos cuidadosamente tratados sin que nada trascendiera. Aquellas cenas dominicales constituían los acontecimientos políticos más importantes para la reforma que se avecinaba. Así pues, y vemos que nos hemos basado en las propias fuentes, estos temas tan graves, tan importantes para España, se elaboraban y se tomaban decisiones en secreto, de espaldas al pueblo español, de espaldas al Parlamento y de espaldas incluso al propio gobierno de la nación, el Consejo de Ministros. Tengamos en cuenta, además, dos datos importantes referidos a 1975-1977. De un lado, lo ya apuntado por Blas Piñar desde estos mismos micrófonos, la existencia del franquismo sociológico. De otro lado, recordar cómo era el estamento militar en esos años. El generalato procedente del Ejército de la Victoria. Las capitanías generales de las más importantes regiones militares mandadas por antiguos combatientes de la División Azul, si bien no se declaraban falangistas, sino monárquicos. Jefes y oficiales que por su edad no pudieron luchar en la guerra de 1936-1939, pero que se consideraban discípulos y herederos del espíritu de la cruzada, el alzamiento del 18 de julio de 1936. Había, pues, que andar con pies de plomo y actuar como auténticos trileros desde la alta política.
Recuérdese, por otra parte, la frase histórica de Franco: todo quedará atado y bien atado. En efecto, Laureano López Rodó, ministro de Franco, elaboró una verdadera obra maestra desde el punto de vista del derecho administrativo, la Ley Orgánica del Estado del 10 de enero de 1967, magnífica para un Estado de Derecho, pero no contaba con la actuación subterránea de un equipo de trileros. Veamos el atado y bien atado en el artículo 37 de dicha ley constitucional. Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituida por los ejércitos de tierra, mar y aire, y las fuerzas de orden público, garantizan la unidad e independencia de la patria, la integridad de su territorio y la defensa del orden constitucional. Un craso error. Los militares de entonces mal podían defender el orden institucional porque no sabían en qué consistía. En las academias militares jamás se estudiaron ni se leyeron las leyes fundamentales del régimen. Ignoraban olímpicamente el contenido del Fuero del Trabajo, de la ley de principios fundamentales del movimiento, etcétera, etcétera. Para ellos eso era política, en su sentido peyorativo, a pesar de que llevaban la firma del propio Franco. Para hacernos mejor idea, les contaré una anécdota con un alto mando militar, diplomado de Estado Mayor, amigo mío, de muchos años. Era 1979. Se había promulgado ya y publicado en el Boletín Oficial del Estado el Estatuto de Guernica. Le pregunté si lo había leído. No, ni me lo he leído ni me lo pienso leer. Eso es política, me contestó de forma tajante y en tono despectivo. Y según el texto leído de la Ley Orgánica del Estado firmado por Franco, y entonces todavía en vigor, 1979, las Fuerzas Armadas debían garantizar la unidad de la patria. Para los militares de 1975, lo importante era Franco. De ahí que, teniendo en cuenta lo antedicho de un radical desprecio por la política, incluyendo las leyes fundamentales, el testamento de Franco, escrito de su puño y letra, pasado a máquina por su hija, leído por televisión por el presidente del gobierno, Arias Navarro, a la muerte de Franco, va a tener en ellos una trascendencia psicológica de primer orden. Veamos una parte de su texto dirigido a todos los españoles en general, pero a las Fuerzas Armadas en particular. Decía así un párrafo del testamento: por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, y le prestéis en todo momento el mismo apoyo de colaboración que de vosotros he tenido. El testamento de Franco tuvo más efecto en los militares de 1975 que todas las leyes fundamentales juntas. Era la última voluntad de su capitán y caudillo. Se reprodujo el texto completo en grandes murales que se colocaban en los despachos de los altos jefes militares, incluso también en sus propias casas particulares. Era su homenaje póstumo a Franco. Para ellos su última voluntad era poco menos que el Evangelio. Quienes hayan estudiado la historia militar española sabrán de la existencia en épocas remotas anteriores al cristianismo de la denominada devotio ibérica. Cuando moría su caudillo, los mandos directos se quitaban la vida. Ya no les merecía la pena seguir viviendo. Este testamento de Franco explica, entre otras cosas, el fracaso de la denominada intentona del 23F. A la muerte de Franco, hemos ido conociendo por personas de su círculo de mayor confianza rasgos o datos de esa asignatura que Emilio Romero bautizó con el nombre de francología. Franco nunca fue persona fácil de engañar. Era famosa su perspicacia en el conocimiento de las personas y su retranca gallega. ¿Cómo se explica entonces su gran fracaso en el nombramiento de su sucesor?
Franco murió convencido de la lealtad de Juan Carlos hacia su persona y de que representaba la continuidad de su régimen. Recordemos las palabras de Franco en su presentación ante el Pleno de las Cortes el 22 de julio de 1969, de a quien designaba heredero. Así pues, decía Franco, valorando con toda objetividad las condiciones que concurren en la persona del príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que ha dado claras muestras de lealtad a los principios e instituciones del régimen, etcétera, etcétera. Es muy largo, por eso me remito al texto completo en el volumen 3. Juan Carlos, por su parte, en su discurso de aceptación al día siguiente, dijo, entre otras cosas: mi general, señores ministros, señores procuradores, plenamente consciente de la responsabilidad que asumo, acabo de jurar como sucesor a título de rey lealtad a su excelencia el jefe del Estado. Dense cuenta que presidía Franco, es decir, en las imágenes de televisión se ve a Franco en su sillón presidencial, y le miraba por encima de sus gafas, le miraba a ver qué es lo que decía y cómo se comportaba. Lealtad a su excelencia el jefe del Estado, solo le faltó señalar, está ahí sentado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y leyes fundamentales del reino. Quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia el jefe del Estado y generalísimo Franco, no hay duda, se estaba refiriendo a Franco evidentemente, la legitimidad, esto es importante, hay que prestar atención, recibo la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios y tantos sufrimientos, tristes pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino. Bueno, pues a título de nota a pie de página, fíjense lo que supone en las Cortes precisamente el 20 de noviembre del año 2002, con mayoría absoluta del Partido Popular, con José María Aznar a la cabeza, condenando el alzamiento del 18 de julio. Se dice pronto. España, continúa hablando Juan Carlos, España en estos últimos años ha recorrido un importante camino bajo la dirección de vuestra excelencia, o sea, se está hablando en directo con él delante. La paz que hemos vivido, los grandes progresos en todos los órdenes se han realizado, el establecimiento de los fundamentos de una política social son cimientos para nuestro futuro. El haber encontrado el camino auténtico y el marcar la clara dirección de nuestro porvenir son la obra del hombre excepcional que España ha tenido la inmensa fortuna de que haya sido, y añade, y siga siendo por muchos años, el rector de nuestra política. Bueno, añade todavía más adelante: el juramento solemne ante vosotros de cumplir fielmente con mis deberes constitucionales, presten atención, mis deberes constitucionales, y está hablando 1969, no tenía el don de profecía y se imaginaba que en 1978 habría una constitución que suprimía, que derogaba todas las anteriores. Continúa diciendo Juan Carlos: es cuanto puedo hacer en estas horas de la historia de España. Mi general, estoy seguro de que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuera preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar, 1969. Desde el punto de vista afectivo, esto es desde el punto de vista legal, legislativo, como quiera denominarse. Desde el punto de vista afectivo, después de muerto Franco, nos enteramos por confidencias de personas de su entorno que en ocasiones a Franco se le saltaban las lágrimas de emoción contenida ante las muestras de afecto de Juan Carlos. En cuanto a doña Sofía, también por confidencias nos enteramos años después de una frase muy descriptiva de la esposa de Franco, doña Carmen: esta Sofía se ha metido a Paco en el bolsillo. Como quiera que
Según ya hemos dicho, a Franco con su retranca gallega no era nada fácil engañarle. En mis clases de la facultad yo he sugerido que Hollywood debía conceder a Juan Carlos y a doña Sofía sendos Óscar a la interpretación. Saltándonos ahora, digo que tengo que ir a trompicones, saltándonos ahora por falta de tiempo el fraude de ley que se comete con el nombramiento del nuevo presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda, diciembre de 1975, con respecto al nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno, tenemos una frase que ha hecho historia y que delata años más tarde el claro fraude de ley que se cometió. Cuando se termina la borrascosa reunión del Consejo del Reino el 2 de julio de 1976 a puerta cerrada porque las deliberaciones son secretas, Torcuato Fernández Miranda, que la presidía, al salir para llevar al rey la preceptiva terna, según las leyes fundamentales del régimen de Franco, todavía vigentes, claro, los numerosos periodistas que le aguardaban impacientes empezaron a asediarle a preguntas para sonsacarle los nombres de los tres seleccionados. Se excusó recordándoles que las deliberaciones eran secretas, pero no pudo o no quiso resistir la vanidad de verse rodeado de focos, flashes, y en lugar de salir rápidamente hacia el coche, se hizo un poco el remolón para prolongar esos minutos de gloria. Y en ese forcejeo del quiero y no puedo, finalmente se le escapó la frase histórica a la que me refiero. Solo puedo decirles que llevo al rey lo que el rey me ha pedido. Sin quererlo, está denunciando un claro fraude de ley. Legalmente el rey no puede pedir al presidente del Consejo del Reino que en la terna figurase el nombre de Adolfo Suárez a toda costa. Tan importante fue la frase que varios años después de la muerte de Torcuato Fernández Miranda, una hija suya publica un libro con este título: Llevo al rey lo que el rey me ha pedido, y que había sido anteriormente su tesis doctoral, queriendo denunciar así el defenestramiento que había sufrido su padre por parte de Juan Carlos con la colaboración directa de Adolfo Suárez. Volviendo al papel que desempeñó Adolfo Suárez en este proceso de desmantelar en fraude de ley el régimen político anterior, repasemos su solemne mensaje televisivo del 10 de septiembre de 1976, anunciando el proyecto de ley para la reforma política que va a servir de palanqueta para descerrajar la puerta, o si se quiere, el puente levadizo por donde entrarán las huestes enemigas al régimen, entonces todavía vigente, derrotadas en marzo de 1939 y que no lograron asaltar la fortaleza después de 40 años de asedio. Habla Adolfo Suárez. Como ya dije en otra ocasión, hay que elevar a categoría de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. Bueno, una nota a pie de página. En realidad, antes había dicho algo más grave, pero le corrigieron. Dijo en su primera ocasión Adolfo Suárez: hay que elevar a categoría de ley lo que ya es normal a nivel de calle. Afortunadamente, así lo ha recogido en tono elogioso muy recientemente, en principios de este mes de noviembre, Pedro J. Ramírez, en su discurso de autohomenaje, dijéramos, este discurso de cena autohomenaje a la que asistió don Juan Carlos y doña Sofía. Esto es una barbaridad jurídica. Es sustituir el derecho, el jus, de justitia por la sociología política. Es destruir los logros del derecho romano reformado y mejorado a lo largo de siglos por la moral cristiana. Es retroceder en 4000 años y reivindicar a Sodoma y Gomorra como modelos de sociedades democráticas, porque efectivamente allí se elevaron a nivel de ley las costumbres que eran normales a nivel de calle. Y Cerolo sin enterarse. Sigue diciendo, para tranquilizarnos, Adolfo Suárez, que la reforma solo afecta a una parte,
de las leyes fundamentales y arranca de la legalidad vigente. Sigue hablando Adolfo. No puede existir ni existirá un vacío constitucional. Vuelvo a repetir. No puede existir ni existirá un vacío constitucional. Está hablando en 1976. Tampoco puede referirse a la Constitución actual de 1978. Vuelve a pasar lo mismo que a Juan Carlos. No tenía el don de profecía. Y sigue hablando Adolfo Suárez. No puede producirse ese vacío porque España es un Estado de derecho. Nota a pie de página. Está reconociendo que España ya era, antes de la Constitución de 1978, un Estado de derecho. Antes de desmantelar el régimen jurídico político de Franco. En ningún momento de su discurso habla de sustituir una dictadura por un régimen democrático. Eso en jamás de los jamases se le ocurriría. Queriéndolo o sin querer, luego hace un homenaje a la España de Franco en lo relativo a la economía, frente a las teorías de que con la transición España salió de la autarquía, de la miseria, etcétera, etcétera, etcétera. Prestemos atención a las palabras de Adolfo Suárez en septiembre de 1976. Al gobierno que él presidía, le hubiera gustado conducir la transición política en una situación económica como la que disfrutábamos hace varios años en plena expansión nacional e internacional. Otro personaje destacado, Landelino Lavilla, ministro de Justicia del gobierno de Suárez y por lo tanto notario mayor del reino. Literalmente, la ley básica para la reforma política no pretende ser ni es una derogación del ordenamiento constitucional vigente. Como dicen los programas deportivos, repetición de la jugada. No pretende ser ni es una derogación del ordenamiento constitucional vigente. Lo dice en 1976. Continúa hablando, sino una nueva pieza que se inserta en el conjunto de las 7 leyes fundamentales anteriores. Fernando Suárez, no confundir con Adolfo Suárez, es miembro de la ponencia en las Cortes, elegido por el propio Torcuato Fernández Miranda. Es un joven talento que se había hecho toda su carrera política desde el SEU o desde el bando azul, incluso ex vicepresidente del gobierno con Arias Navarro, y afirmaba, para tranquilizar al personal, de los principios del movimiento, uno solo de ellos sufre modificación como consecuencia de esta ley. Por supuesto no dijo cuál, y si era muy largo, pues hubiera citado el número de ese artículo. Nada. Recuerden, Adolfo Suárez también igual, solo una parte, bueno, pero no dijo cuál, solo afecta a una parte de las leyes fundamentales. Respuesta de la ponencia de las Cortes a Blas Piñar, que había presentado una enmienda a la totalidad. Presten atención, que son palabras claves. El señor Piñar López da por supuesto que la actual Constitución española, repetición de la jugada, que la actual Constitución española 1976, es la respuesta que dan a Blas Piñar, es de las llamadas pétreas, que excluyen la posibilidad misma de toda modificación. Están confirmado que durante el régimen de Franco España tenía una Constitución. Y luego la ponencia entra en detalles al querer rebatir mediante una serie de jerebeques verbales, no a Blas Piñar, sino al propio contenido de las leyes fundamentales. Veamos el artículo 1/1 de la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento, que dice textualmente: los principios contenidos en la presente promulgación, síntesis de los que inspiran las leyes fundamentales, son, por su propia naturaleza, permanentes e inalterables. Bajo el mando a distancia de Torcuato Fernández Miranda, se le hace decir a la ponencia que estos principios son una síntesis de las leyes fundamentales y que, por lo tanto, si las leyes fundamentales son modificables, también lo ha de ser su síntesis. Fíjense la pata de banco que incluyen aquí. No hace falta ser jurista
para desenmascarar a estos trileros. Basta solo con saber gramática. El texto de la ley no dice que estos principios sean síntesis del resto de las leyes fundamentales, porque entonces, si hubieran quedado vacías de contenido, hubieran sido innecesarias todas las demás leyes, sino literalmente que estos principios son síntesis de los que inspiran las leyes fundamentales. Ya en el cole nos enseñaron que pronombre es el que sustituye al nombre y evita su repetición. Por eso digo, solo con saber gramática, no hace falta ser jurista. Por eso utiliza el los que, para evitar la repetición del sustantivo principios. Podía haber dicho igualmente, los principios contenidos en la presente promulgación, síntesis de los principios que inspiran las leyes fundamentales, pero además estos trileros se saltan a la garrocha no solo el artículo los, el pronombre que, sino también el verbo inspiran y lo dejan en síntesis de las leyes fundamentales. Ya digo, nada, premio. Otro fraude añadido a esta ley palanqueta o puente levadizo es que, contrariamente a la tradición jurídico-legislativa española, la ley para la reforma política no lleva preámbulo o exposición de motivos. En una ley que, por ser fundamental, constitucional, va a ser sometida a referéndum al pueblo español, se ocultan los motivos de tal ley, el por qué y para qué iba a servir, la necesidad imperiosa a la muerte de Franco de tal ley. Mayor fraude todavía. Tampoco lleva cláusula derogatoria. No se quiso asustar a los votantes diciendo claramente cuáles eran las leyes o artículos de esas leyes que quedaban derogados. Por poner un ejemplo, el título 2 de esta ley de principios fundamentales del movimiento decía: la nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única, verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspirará su legislación. Claro, imposible, inaceptable, impensable para unas Cortes que poco después se iban a sentar la Pasionaria, Santiago Carrillo, Rafael Alberti, etcétera, etcétera, mediante conversaciones secretas del presidente del gobierno que ya se habían puesto en marcha. La propaganda oficial, con el monopolio de la televisión, etcétera, hizo una propaganda masiva de esta ley sufragada con dinero público. Ministros, exministros, etcétera, etcétera, se volcaron en la dirección expuesta ya por Adolfo Suárez en la Ladilla, afirmando que era la continuidad del régimen de Franco, que nada iba a cambiar, solo ligeros retoques para mejorar en lo posible la situación jurídica actual, dado que la figura de Franco era insustituible y había que cubrir el hueco histórico que había dejado a su muerte, etcétera, etcétera. Mientras tanto, mis jóvenes camaradas falangistas, que hacían propaganda del no en la calle, eran detenidos por la policía. Por poner un ejemplo para que se hagan mejor idea, el caso de mi madre, que en paz descanse. Mi buena madre no es que fuese franquista, no, más bien era súper archi ultra franquista. No hubo forma de convencerla de que la propaganda oficial era un fraude, a pesar de que para una madre su hijo era el mejor del mundo y parte del extranjero, merecedor no solo de un premio Nobel, sino de 2 o 3 por lo menos. Mi madre votó sí, totalmente convencida. Y recuerdo sus argumentos. No, a mí déjame, a mí no me convences. Tú siempre has sido un falangista revolucionario, incluso criticando al caudillo. Yo voy a votar por la continuidad del régimen de Franco, que es lo que nos piden. El 15 de junio 1977 se celebran las denominadas elecciones libres y democráticas. Yo lo pongo entre comillas, claro. Sigue el monopolio de la televisión estatal. Como años más tarde nos hemos enterado, se ha pactado secretamente con ETA para que no cometa ningún atentado en estos días. Luego tendría naturalmente su premio, nos enteraríamos por el Boletín Oficial del Estado, otra nueva ley de amnistía donde ya efectivamente se
concede, incluye esta tal amnistía a los delitos de sangre, pero además añadiendo, si no tardo mucho en encontrarlo, se lo leeré, y si no, lo dejamos pendiente, porque quería que fuese literal, incluyendo a aquellos que han cometido sus crímenes invocando la autonomía de los países, en fin, disculpen, por eso me tengo que volver a remitir, porque en esto he tenido yo la poca precaución. Lo he anotado, pero no he tenido la precaución. Si me pongo a buscar ahora entre las fotocopias y los libros, no seré capaz de leérselo detenidamente. En una palabra, es un traje a la medida hecho para ETA. Esta es la contraprestación al que ETA no cometió ningún atentado en los días de las elecciones libres y democráticas. Bien, pues otro nuevo fraude de ley. Los nuevos diputados ocupan sus escaños sin prestar juramento alguno. Esto no ocurre en ningún país civilizado, salvo cuando es un golpe revolucionario que ha derribado el régimen anterior. Así ocurrió con la República de 1931, que derrocaron a Alfonso XIII. Pues entonces, naturalmente, ocuparon sus escaños en directo, por ser un golpe revolucionario, y nada de jurar las leyes de Alfonso XIII, ni la Constitución vigente con Alfonso XIII. Resulta, pues, que las solemnes declaraciones del presidente del gobierno en septiembre del 76 que hemos leído, España ha dejado de ser un Estado de Derecho. También es una falsedad su afirmación de que no habría un vacío legal. Son igualmente falsas las declaraciones del ministro de Justicia, notario mayor del reino, que antes hemos leído, de que no pretendían una derogación del sistema constitucional vigente, etcétera, etcétera. Previo al acto solemne de inauguración de las nuevas Cortes, el nuevo presidente Hernández Gil, que había sustituido al defenestrado Fernández Miranda, ha mandado retirar el crucifijo de la mesa presidencial. Ya es un buen síntoma, claro. E igualmente el tapiz con el escudo nacional, todavía en vigor, por supuesto, sustituyéndole por un tapiz del siglo XVI para que no se notase la ausencia tan descarada. A partir de esas fechas se desencadena una inusitada propaganda orquestada desde el gobierno sobre la base de que España carece de constitución. Y una democracia sin constitución es como un jardín sin flores. Se silencia todas las afirmaciones que hemos leído anteriormente, empezando por el propio Juan Carlos, motor del cambio. Recuérdese la réplica a Blas Piñar que antes hemos citado. El señor Piñar López da por supuesto que la actual Constitución española es de las llamadas pétreas. También se silencia cuidadosamente que países tan atrasados como Inglaterra, Gran Bretaña o Alemania Occidental carecen de Constitución. En efecto, en 1977, Inglaterra, Gran Bretaña, no tenía Constitución y hoy sigue sin tenerla. No sé ¿cómo pueden vivir así? Tiene una Carta Magna, con este magnífico título, Carta Magna, de la que todo el mundo habla y utiliza como rótulo para sustituir a la tan manida palabra de Constitución, pero que nadie de los políticos profesionales ni periodistas se ha leído. Para empezar, está escrita en latín. ¿Por qué? Porque es de principios del siglo XIII. Año 1215, y como no podía ser otra cosa, pues está en desuso, porque contiene cláusulas tan actuales como la condonación del pago de intereses a la viuda cuyo marido ha contraído una deuda con los judíos, dice así literalmente la Carta Magna, o la devolución de bienes expropiados injustamente a los nobles caballeros que regresaban de luchar en la cruzada. En cuanto a Alemania, lo que tenía en 1977 era una ley fundamental, en alemán
se dice Grundgesetz, claro, no lo van a decir en español. Es decir, coincidiendo curiosamente con la denominación que utiliza el régimen de Franco para sus leyes constitucionales. Figura el texto tanto en alemán, el original, como la traducción que yo he hecho de ese texto de la ley fundamental. Por ello, los trileros doblemente la ocultaban al público español. Sigue estando en vigor, ahora estamos hablando de la ley fundamental, después de la caída del muro de Berlín, porque se realiza la unificación. Nota a pie de página, la unificación, no la reunificación, que hay mucho despistado por ahí. Como los alemanes de derecho constitucional saben bastante más que los trileros españoles, no creyeron que mereciese la pena desmantelar el sistema jurídico existente y promulgar una nueva constitución para que sean considerados democráticos por parte de la partitocracia española. Siguiendo con el procedimiento fraudulento habitual, añadir que la constitución actual nace contra legem, es decir, vulnerando el procedimiento normal de toda democracia parlamentaria. Las Cortes elegidas en 1977 carecían de legitimidad para elaborar una Constitución. Para ello hubiera sido necesario disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones específicamente a Cortes constituyentes. Esto fue lo que hizo, por ejemplo, la República de 1931, porque no tenía nada que ocultar, a diferencia de las Cortes Españolas de 1977, que sí tenían mucho que ocultar. El Real Decreto 679/1977, el 15 de abril, convoca a elecciones generales a las Cortes Españolas y no a Cortes Constituyentes, para constituir una Constitución, como yo suelo recalcar a los alumnos, para que lo recuerden más fácilmente. No hay tiempo para hacer un análisis detallado de la Constitución de 1978. Necesariamente tengo que remitirme al volumen cuarto de mi obra ya citada. Solo un par de apuntes para terminar. Con la Constitución de 1978 culmina la voladura controlada del régimen de Franco. Aquí sí figuran las disposiciones derogatorias que nos ocultaron en la ley palanqueta o puente levadizo de la reforma política. Una por una se citan con todo detalle las leyes fundamentales del régimen de Franco que quedan derogadas, todas, completamente, sin salvarse ningún artículo por bueno que fuera. ¿Por qué? Porque llevaban la firma de Francisco Franco, e incluyendo la citada ley trampa de vida efímera firmada por el propio Juan Carlos, ya que una vez cumplido el fin fraudulento que se perseguía ya no sirve para nada, queda derogada y olvidada. Y por último, añadir, perdonen el apresuramiento por falta de tiempo, un dato algo chusco que acompañó esta fraudulenta legalidad. La Constitución es sancionada por Juan Carlos en el Pleno de las Cortes el 27 de diciembre de 1978, pero no se publica en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente, como es preceptivo para que entre en vigor, sino que se deja pasar un día en blanco y se publica el 29 de diciembre. La razón, pues muy sencilla. Un astuto periodista avisó que si se publicaba la Constitución al día siguiente era la festividad de los Santos Inocentes, el 28 de diciembre, y los españoles no iban a tomar muy en serio y lo iban a considerar como una inocentada. Sin más comentar. Pues como nota a pie de página y para hablar o para recordar que el rey Juan Carlos debe tanto a Franco hasta su nombre. Oigamos, leamos lo que dice su padre, que en paz descanse, don Juan, a Pedro Sáenz Rodríguez, que era fue ministro de Franco y luego le acompañó en el autoexilio en el Estoril. Y lo publica en un libro en 1981. Pregunta Pedro Sáenz Rodríguez, ¿y cuándo empezaron a llamarle Juan Carlos? Contestación de don Juan. Eso fue Franco quien lo inventó. En casa nunca le hemos llamado Juan Carlos. Franco lo dispuso así para no confundirle conmigo. Pero, replica, preparado claro, Sáenz Rodríguez, pero en el bautismo lleva el nombre de Juan Carlos. Sí, y yo también, porque
es norma en la Casa de Borbón, porque mi padrino fue el rey Carlos de Rumanía y el de mi hijo fue padrino el infante don Carlos, mi suegro. Fíjense que la denominación normal, como era claro, pues un niño a los 10 años, etcétera, que es cuando Franco le designa, no era por sus virtudes, porque con 10 años pocas virtudes tenía. Todo el mundo le llamaba Juanito. Y entonces los muy respetuosos monárquicos, cuando fue creciendo, le llamaban don Juanito. Claro, a eso no estaba dispuesto Franco y entonces ordenó que se le denominase Juan Carlos. Bien, pues disculpen el apresuramiento y los minutos que me haya podido sobrepasar. Agradezco nuevamente la amable invitación de Mi Tierra Televisión y nada más. En primer lugar, mi agradecimiento a Mi Tierra Televisión por su amable invitación. En segundo lugar, decir que el tema es tan extenso que necesariamente he tenido que comprimirlo y por lo tanto pido disculpas de saltar de un punto a otro y solo referirme que quien desee ampliar lo que aquí se diga, por eso está extraído de estos dos libros que les enseño aquí. De un lado, el volumen cuarto de mi obra Derecho, Estado y Sociedad, que es un extenso libro de 1600 páginas, como yo teóricamente le suelo llamar el manualito para mis alumnos, y después el volumen 3 que contiene los documentos. Entonces, son de estos dos libros donde voy a extraer en muchos casos literalmente. El título que yo he elegido se denomina El fraude del régimen político actual, y como subtítulo, analizado desde sus propias fuentes y desde las manifestaciones públicas de sus propios personajes. Por lo tanto, es necesario leer en bastantes ocasiones los textos. Todo quedará atado y bien atado. En efecto, Laureano López Rodó, ministro de Franco, elaboró una verdadera obra maestra desde el punto de vista del derecho administrativo, la Ley Orgánica del Estado del 10 de enero de 1967, magnífica para un Estado de Derecho, pero no contaba con la actuación subterránea de un equipo de trileros. Veamos el atado y bien atado en el artículo 37 de dicha ley constitucional. Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituida por los ejércitos de tierra, mar y aire, y las fuerzas de orden público, garantizan la unidad e independencia de la patria, la integridad de su territorio y la defensa del orden constitucional. Un craso error. Los militares de entonces mal podían defender el orden institucional porque no sabían en qué consistía. En las academias militares jamás se estudiaron ni se leyeron las leyes fundamentales del régimen. Ignoraban olímpicamente el contenido del Fuero del Trabajo, de la ley de principios fundamentales del movimiento, etcétera, etcétera. Para ellos eso era política, en su sentido peyorativo, a pesar de que llevaban la firma del propio Franco. Para hacernos mejor idea, les contaré una anécdota con un alto mando militar, diplomado de Estado Mayor, amigo mío, de muchos años. Era 1979. Se había promulgado ya y publicado en el Boletín Oficial del Estado el Estatuto de Guernica, literales. Todos recordamos la conocida frase de Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley,
con la que intentaba explicar el proceso de la llamada transición. Yo, por el contrario, afirmo que fue hecha de oca a oca y tiro porque me toca, que para eso el parchís es mío. En su inicio todo fue sigilo y secretismo. Joaquín Bardavío, quien fuera jefe de los servicios de información de Presidencia del Gobierno en la época de Adolfo Suárez, nos hace la siguiente confidencia elogiosa años después, 1983. Por entonces, dice Joaquín Bardavío, las grandes decisiones políticas no se tomaban en los consejos de ministros y ni siquiera en una camarilla reducida. Las grandes decisiones y los asuntos más delicados se discutían los domingos, a la caída de la tarde, en el Palacio de la Zarzuela. En aquellas jornadas festivas y discretas se reunía el rey con Torcuato Fernández Miranda y con Adolfo Suárez. Y allí los tres, a las 9 de la noche con cena incluida, trataban los grandes asuntos de Estado, trazaban tácticas y preparaban ideas. Apenas nadie conocía aquellas reuniones que sin ningún énfasis podían calificarse de secretas. El articulado de la ley de reforma política, el procedimiento jurídico para empujarla y hasta cómo convencer a fulano y a mengano, que eran asuntos cuidadosamente tratados sin que nada trascendiera. Aquellas cenas dominicales constituían los acontecimientos políticos más importantes para la reforma que se avecinaba. Así pues, y vemos que nos hemos basado en las propias fuentes, estos temas tan graves, tan importantes para España, se elaboraban y se tomaban decisiones en secreto, de espaldas al pueblo español, de espaldas al Parlamento y de espaldas incluso al propio gobierno de la nación, el Consejo de Ministros. Tengamos en cuenta, además, dos datos importantes referidos a 1975-1977. De un lado, lo ya apuntado por Blas Piñar desde estos mismos micrófonos, la existencia del franquismo sociológico. De otro lado, recordar cómo era el estamento militar en esos años. El generalato procedente del Ejército de la Victoria. Las capitanías generales de las más importantes regiones militares mandadas por antiguos combatientes de la División Azul, si bien no se declaraban falangistas, sino monárquicos. Jefes y oficiales que por su edad no pudieron luchar en la guerra de 1936-1939, pero que se consideraban discípulos y herederos del espíritu de la cruzada, el alzamiento del 18 de julio de 1936. Había, pues, que andar con pies de plomo y actuar como auténticos trileros desde la alta política. Recuérdese, por otra parte, la frase histórica de Franco: